Saludos, en este video vamos a crear a TV Woman, en porcelana fría. Como pueden ver, empecé fabricando el esqueleto con cobre, luego lo enganché a una madera para que no se caiga. Empezamos por el torso rellenando el esqueleto, le damos forma, esto quedará escondido, no es muy importante detallar, después le añadiremos otro color de porcelana. Aquí fui añadiendo la porcelana de tono oscuro, dándole forma a los pies y manos, ayudándome de una espátula pequeña, un exacto, punta de un campes, ya que no cuento con las herramientas. La porcelana la pinté viendo unos tutoriales de cómo pintar porcelana fría. En esta parte vamos a hacer la parte de la chamarra, amasamos la porcelana, para que active sus propiedades. Le damos forma de pelota. Después, con la ayuda de un bolígrafo redondo me ayude para estirar la porcelana. Y con la ayuda de un exacto hice un corte en forma de rectángulo calculando la parte derecha de la chamarra. La presentamos para confirmar la medida. Ya que la ajustamos al cuerpo, con la ayuda de una espátula o tijeras hacemos cortes en los excedentes de porcelana. Después hacemos lo mismo para la otra parte de la chamarra, con la porcelana, la estiramos y la cortamos en forma de rectángulo. La presentamos y la ajustamos al cuerpo para confirmar la medida. Le hacemos un corte para ajustar la parte del cuello. Cortamos el excedente de porcelana. Hacemos las figuras de la chamarra con la ayuda de la espátula. Líneas diagonales cruzadas.
Ya que confirmamos que esté ajustada como queremos, le aplicamos pegamento para fijarla. Yo usé el Escolar 500. Vamos a hacer otro rectángulo para cubrir la parte de la espalda. La presentamos para confirmar la medida. Ya que está a la medida, aplicamos pegamento y le hacemos las figuras de la chamarra. Hacemos la parte del cuello de la chamarra. Con la porcelana, hacemos una tira y la presentamos. Hacemos la parte del cinturón, estirando la porcelana, hacemos un corte en forma de cinturón y la presentamos para confirmar la medida. Aplicamos pegamento para dejar fijado el cinturón. Después hacemos las manos con porciones iguales de porcelana, formamos dos bolitas, aplanamos de una orilla para hacer los dedos, se puede utilizar un exacto o tijeras como se mira en el video, yo utilicé un exacto, hacemos cortes encontrados.
Le detallamos la parte de los dedos y hacemos un ligero orificio en la parte de la muñeca para que no cueste al momento de meterla en los alambres, y no se deforme, y la presentamos. Ya que estamos satisfechos como quedaría, le aplicamos pegamento. Después hacemos la parte de las mangas de la chamarra. Estiramos la porcelana y hacemos 2 tiras de 4 milímetros de ancho y el largo, a modo de que rodee toda la muñeca como se mira en el video, y la presentamos. Ya que queden justas, cortamos los excedentes y le aplicamos pegamento. En esta parte es opcional, yo en mi caso le hice un agujero con un taladro manual, para hacer la cabeza desmontable. Ya que le hice la perforación, le puse un poco de imán, y como el esqueleto es de cobre, no tiene magnetismo, yo recomiendo, si la quieren hacer igual que yo, usar alambre, para que el imán tenga más poder. Presentamos la parte de la cabeza para confirmar, después le aplique el imán y lo selle con un poco de porcelana del mismo color morado. En esta parte de la cabeza, forme un rectángulo ancho y no muy largo. Después hice unos cortes, dándole la forma de una TV antigua, y le añadí un pedazo de alambre. Perdón, no pude grabar esa parte, y ahorita hice un corte en forma de cuadrado para la parte de la pantalla, la porcelana en color gris. Le damos forma a la parte de las perillas de la cabeza en forma de TV, con la espátula. Esta parte es opcional, yo le hice unas tiras para darle adorno al contorno de la cabeza en forma de TV.
También las use para adornar la parte de las botas y la parte del cinturón. Para la parte de la antena, use 2 pedazos de alambre. En esta parte use un palillo para dientes, como le dicen en mi país, lo corté a la mitad y los forré con porcelana de color gris, que serán sus propulsores. Dejamos las puntas descubiertas, para añadir las otras partes de los propulsores. Hacemos 2 bolitas pequeñas, les damos un ligero apretón con las yemas de los dedos, y le aplicamos pegamento. Para la otra parte de las puntas hice otras 2 bolitas de porcelana, en esta ocasión les di forma de pequeño cilindro, les hice una punta menos ancha que la otra, y les apliqué pegamento.
Después estire un poco de porcelana como ya lo hemos hecho antes y lo corté en forma de rectángulo para pegarlo en la parte de en medio y darle forma de propulsor. Le aplicamos pegamento a la cabeza en forma de TV, y pegamos los propulsores. Este es el resultado. Le quise añadir otros detalles, con porcelana en color blanco, hice 2 tiras y las trencé, para simular el fuego de los propulsores, después los pinté con acrílico, amarillo, rojo y anaranjado, usando el color blanco de base para no tener que añadirle más color. Y este es el resultado final, espero me haya dado a entender. Cualquier duda, escribe en la caja de comentarios, estamos para responder. Gracias por mirar, dale like por favor, para apoyar al canal en desarrollo. Saludos.